Bien, mis queridos amigos y amigas, aquí estamos de vuelta de nuevo con un capítulo más. A ver si se escucha bien. Vamos a organizar aquí el micrófono, la cosa. Bien. Perfecto, vamos a empezar. Tenemos un capítulo maravilloso. Bueno, para mí todos los capítulos son maravillosos, porque realmente esta información es maravillosa para mí. No sé para vosotros, pero para mí es fantástica. Bien, vamos a empezar con la culpa es del ego. Bien, ¿de qué va este capítulo? ¿Por qué lo he titulado así? Pues porque tenemos muchos conflictos a la hora del tema de las culpas. Una de las cosas que sucede mucho y que nos ha sucedido, y yo por supuesto me meto aquí en este paquete, todas estas cosas que yo os cuento y que a veces hablo en tercera persona, no las hablo en primera persona porque puede parecer demasiado egocentrista. Pero realmente todas estas cosas tienen que ver con mis propias experiencias y con mis propias vivencias. Entonces todo esto es algo que está muy contrastado en mi vida. Bien, ¿por qué hablo sobre la culpa es del ego? Bueno, porque últimamente he leído muchas cosas sobre el pobre ego que realmente yo vengo un poco a de alguna manera a defender al pobre ego. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente en mi concepto, mi concepción del ego, que no, quizás no es la misma concepción que tienen la psicología o que manejan últimamente las personas, para mí el ego es el niño, el niño interior. Y así como cualquier otra cosa de nuestra existencia, no tiene la culpa de nada. Es decir, nuestras emociones, nuestros sentimientos, el ego, todo esto forma parte de nuestra existencia, o sea, forma parte de de nuestros distintos cuerpos. Es decir, tenemos como muchas capas y tenemos pues muchas partes de nosotros que realmente las estamos redescubriendo ahora mismo con todos estos cambios, pues estamos escarbando más en nuestro interior y nos estamos encontrando con muchas más esferas, muchas más capas, muchos más niveles que están dentro de nosotros. Para mí el ego no tiene, por supuesto, la culpa de nada, así como no hay culpa de nada exterior ni interior. Es decir, yo lo que intento con este capítulo y mi objetivo con este capítulo es que dejemos de lado la culpa. Dejemos de culpar. Dejemos de utilizar la culpa como como algo tan negativo. O sea, realmente la culpabilidad o culpabilizar o echar la culpa no nos produce un efecto positivo, no nos produce un efecto beneficioso. Realmente todo lo contrario, lo que hace es crear una sensación de malestar innecesario. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos machacamos mucho a nosotros, machacamos mucho lo que vivimos, culpabilizamos todo lo que nos pasa, buscamos y estamos siempre buscando a alguien a quien culpar de nuestros problemas, de nuestra mala situación, de nuestra mala gestión o de las decisiones que sea que hayamos tomado. Entonces, yo no quiero que te sientas culpable. Ese es el objetivo de este capítulo. De que no nos sintamos culpables. Es decir, la culpabilidad es más responsabilidad que culpabilidad. Por eso hay un capítulo que se llama La responsabilidad, en donde también voy a abordar esto al revés. Es decir, hablar más sobre la responsabilidad que tenemos en vez de tanto hablar de culpa. Porque también por otro lado estamos escarbando en nuestro historial genealógico, en nuestro árbol genealógico para encontrar culpables sobre cosas que nos han pasado o que nos suceden hoy en día. Entonces estamos como siempre buscando alguna manera de justificar
lo mal que nos va, o la situación que sea que estamos viviendo, o los problemas a los que estamos enfrentando. Entonces, esto de la herencia, estamos todo el tiempo pensando, es que la herencia genética, la herencia, las enfermedades hereditarias, todo. Entonces, todo viene por algo exterior. Es decir, estamos siempre buscando un responsable de nuestro malestar o de nuestro problema o de nuestra situación o de nuestras enfermedades o de nuestros estos. ¿Qué sucede con esto? Y esto lo voy a abordar un poco más en la responsabilidad. Que tenemos que comprender que la responsabilidad que tenemos es con nosotros y para con nosotros. Nuestro bienestar depende de nosotros, depende de mí. Es mi bienestar. Culpar al ego, al ega, al egue, al egu, al que sea, no nos va a ayudar en el proceso de crecimiento. Para poder abordar un proceso de crecimiento tenemos que tratar de disminuir la culpa. Yo sé que como buenos católicos, buenos cristianos, nos han metido la culpa muy bien. ¿Sí? De hecho, hay oraciones en donde te repites 1000 veces la culpa, por mi culpa, ¿no? Entonces, ese por mi culpa tenemos que erradicarlo de alguna manera de nuestra existencia porque nos los han metido y con calzador. Entonces, eso hay que sacarlo porque no existe la culpa. Existe la responsabilidad, existe la acción, la reacción, existe el hago y tengo una consecuencia, existe el no hago y obtengo una consecuencia. Es decir, si hago o no hago, voy a obtener un resultado, por hacer o por no hacer. Entonces, ahí está la raíz de nuestros conflictos. Porque muchas veces dejamos de solucionar problemas, los postergamos y luego tenemos unas consecuencias. A veces cometemos errores al actuar de una manera o de otra y se produce una situación. Pero son errores. En realidad no existe la culpa, existen los errores, existe el fallar. Cuando se habla del pecado, por ejemplo, el pecado, la palabra pecado, en realidad, lo que significa es fallar. Si lo buscáis en el diccionario, si investigáis un poco, el pecado no es algo malo per se, es la interpretación que le damos a eso del pecado. Pecar significaba antes, en la antigüedad, errar. Cuando un arquero tiraba una flecha y fallaba en el blanco, se le apuntaba un pecado. Fijaros. Es decir, errar significa pecar. Entonces, si le quitamos a ese pecado, ese sinónimo de culpabilidad, de grave falta, de casi crimen o de crimen, porque realmente el pecado es como un crimen, ¿sí? Entonces, eso viene porque la cristiandad, los cristianos, la iglesia o lo que sea, le ha dado esas interpretaciones. Pero en realidad, la palabra en sí no significa crimen, significa errar. Entonces, si vamos a las raíces de las palabras, si nos vamos a la cosa, al significado real de lo que es cada cosa, podemos quitarle mucha emotividad, mucha emoción, mucho sentimiento negativo y muchas cosas, muchas cargas. A mí no me gusta hablar de sentimientos negativos, pero bueno. Pero hay mucha criminalización con esto de la culpa. Entonces, si es un problema para ti la culpa, pues quita la palabra y utiliza responsabilidad, utiliza errar, utiliza equivocarme. Porque realmente en esta vida estamos para equivocarnos, estamos para cometer errores, estamos para cometer pecados, entre comillas, porque el pecado es un fallo, no es un crimen. Ahora,
Por supuesto, esto no exime a las personas de cometer crímenes. Es decir, cuando yo hablo de culpabilidad, no estoy diciendo de que una persona que comete un crimen y es culpable no sea culpable. Eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando de la culpa, de por ejemplo, es que la culpa es del ego, ¿no? Por eso lo pongo así. Porque es que ahora parece ser que se ha puesto de moda echarle la culpa al ego por las cosas que nos suceden. Y el ego es una palabra que proviene de egoísmo. ¿Sí? Y yo soy un firme defensor del egoísmo. ¿Por qué? Porque para poder entrar en el amor propio tenemos que hacer un proceso egoísta, que ya os lo expliqué en la parte del amor propio, en la parte del amor, en la parte del egoísmo, en la parte del cerebro del corazón. Bueno, creo que he hablado bastante de eso, no me voy a extender más. Pero el egoísmo es importante. El ego forma parte del egoísmo, ¿sí? Porque para mí el ego es ese niño interior que tenemos absolutamente abandonado, descuidado y al cual no le estamos prestando atención. Esa sensación infantil de sentirte feliz, pleno y lleno de amor es como tener un niño abandonado. El ego para mí es ese niño abandonado al que no le damos el amor necesario, al cual nos rescatamos de ese rincón en el que lo tenemos tirado y el que simplemente está pidiendo un poco de atención. Entonces, jugar, volver a ser niños, nos va a liberar de ese ego mal enfocado, digámoslo así, de ese ego abandonado, que nos pide diversión, que nos pide ser felices, que nos está pidiendo y recordando que alguna vez hemos sido niños y que alguna vez nos hemos divertido, alguna vez nos hemos reído, alguna vez nos hemos pasado la infancia maravillosa que hemos tenido, que igual para ti no ha sido maravillosa, pero para mí sí. Por eso digo mi infancia maravillosa, porque realmente si te enfocas en que tu infancia ha sido muy mala, pues obviamente tu ego se va a sentir resentido porque también tendrá momentos felices. Y no estás recordando esos momentos felices. Entonces, trae a tu vida momentos felices. Trata de recordar esos momentos donde te divertiste pasándotelo bien en algún momento, porque hay gente que le cuesta recordar estas cosas. Yo le digo, tienes que hacer este ejercicio, tienes que procurar conectarte con tu parte infantil en donde te divertías. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos enfocándonos en la parte donde no nos hemos divertido, la parte donde hemos sufrido. Y todo el tiempo estamos reciclando ese sufrimiento y volviéndolo otra vez a poner. Es como un disco que volvemos a poner una y otra vez, pero no estamos viendo toda la colección de discos que no estamos poniendo para escuchar. Es como escuchar todos los días la misma canción. Oye, bájate el Spotify que ahí hay un montón de música. Mírate en no sé qué. Hay muchísima música para escuchar, no la misma canción. De repetirte a ti mismo todo el tiempo que la culpa es del ego, la culpa es del ego, la culpa es del ego, simplemente te evade de la posibilidad de sanar esa parte que quizás no está siendo sanada, que quizás no está recibiendo la atención que se merece, que quizás no está siendo atendida como debería. Y realmente el ego lo único que está ahí es tratando de decirte, oye, en algún momento tendrás que hacerme caso a mí también y darme un poco de amor a mí también, un poco de atención a mí también. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso sobre el ego. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado, pero a mí esto me ha funcionado. Cambiar la perspectiva, enfocarme de otra manera y buscar qué es lo que puede hacer que esto mejore, qué es lo que puedo hacer para que mi ego funcione como está funcionando todo lo demás. Porque tengo muchas partes que tengo que trabajar y sobre todo esta parte infantil es sumamente importante. Porque es que yo también he tenido situaciones traumáticas en mi infancia, como muchas personas. No os voy a contar sobre mis experiencias porque son terroríficas, pero
eh, yo no estoy continua y constantemente tratando de recordarlas, simplemente las he sanado. Las he sanado. ¿Cómo las he sanado? Dándole importancia a los momentos felices de mi vida, que han sido muchísimo más, han sido más en cantidad y más en calidad. Entonces he dejado de enfocarme en el dolor y me he enfocado en el amor. He dejado de enfocarme en el miedo y me he empezado a enfocar en la felicidad que he experimentado en mi infancia. Y eso me ha permitido hoy en día jugar con mi hijo tranquilamente, divertirnos, reírnos, pasárnoslo bien y disfrutar, aunque sea en 5 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos, de una relación casi infantil con mi hijo. Es decir, yo me vuelvo otro niño, un niño sano, para jugar con mi hijo. Y eso a mí me llena, me hace sentir placer. Y hace que mi hijo también se conecte conmigo y nos riamos y creemos un vínculo de amistad infantil. Porque yo ya he tenido la edad que tiene mi hijo. Entonces yo ya sé lo que quieres hacer en esos momentos, cómo quieres jugar. Utilicemos esa experiencia, lo que a ti te hacía feliz en esa edad, por ejemplo, y conectas otra vez con esa parte infantil tuya. Porque no podemos estar todo el tiempo ni todos los días solamente dando órdenes como sargentos a nuestros hijos. También hay que darles un poco de alegría, también hay que darles un poquito de juego. También tenemos que dejar de ser padres adultos serios y mandones. En algún momento también podemos ser niños, porque tenemos dentro de nosotros ese niño que hemos vivido, o sea, hemos sido niños. Y podemos ser niños en cualquier instante y en cualquier momento, y jugar, y divertirnos, y sentir disfrute por ello. Y aunque tu infancia haya sido terrible, tú también puedes transformar toda esa energía y decir, pues voy a vivir una nueva infancia, ahora que tengo hijos, y con ellos me voy a sentir como si yo tuviera esa edad. Y voy a sanar esa etapa de mi vida a través de mis hijos, o a través de mis sobrinos, o a través del vecino, o a través de los... No sé. ¿Por qué no? Todos podemos encontrar herramientas que nos funcionen para sanar procesos infantiles traumáticos. Todo de una manera sana, todo de una manera tranquila, todo de una manera armoniosa, sin ninguna pretensión, sin ningún conflicto, porque ya tenemos demasiados conflictos a nuestro alrededor. Dejemos de enfocarnos tanto en esos conflictos y vayamos un poco más hacia soluciones que nos sirvan o que sintamos que esto a mí me puede funcionar, aquello me puede funcionar. Encontrar qué es lo que te puede funcionar a ti, eso es la clave de todo este curso. Que encontremos cosas que nos permitan sanar estos conflictos con el ego, con la ega, con el ego, con aquel, con el otro. Y dejemos de estar todo el tiempo peleándonos con el mundo y tratando de siempre encontrar un culpable para evadirnos y para no hacer los deberes, para no hacer lo que tenemos que hacer. Para estar todo el tiempo procrastinando, para todo el tiempo estar diciendo, bueno, ya lo voy a arreglar mañana. Mañana te mueres y se queda sin arreglar. ¿No? Ya le voy a decir a mi hijo que le amo. Algún día se lo voy a decir. Ya le voy a decir a mis familiares, los muchos que los quiero. Algún día se los voy a decir. ¡Pi! Te mueres. Y se acabó la historia. Y ya no se lo dijiste. Siempre lo voy a decir, el mejor momento para emprender tu cambio, para emprender lo que tienes que hacer, para hacer lo que tienes que hacer, para enfocarte, para cambiar, para mejorar, para crecer, para evolucionar, para desarrollarte, es este instante presente, ahora mismo, no mañana, no pasado, que el mañana no existe, existe este instante en el que estás ahora, viendo esto
Y es en el que tienes que empezar a cultivar una mejor relación contigo y con los demás. Este es el instante, este es el momento, este es el ahora. Ese ahora que has estado postergando durante años, ese ahora que has estado, ese mañana haré, mañana haré, mañana haré, mañana haré, y ha llegado el hoy, y ha llegado el momento en el que tienes que ponerte a hacer. Todo esto va de hacer. Entonces, no busquemos culpables, encontremos soluciones y pongámoslas en marcha. Ahora mismo. Hacer, hacer y hacer. Tenemos que enfrentarnos a las cosas. Y ya os he dicho un montón de ejemplos durante todo este rato que he estado aquí hablando de cosas que podéis hacer. Son ideas que se me ocurren con las que podemos sanar conflictos. ¿Sí? Alguien me decía el otro día, ¿cómo conecto con mi lado infantil? Yo le decía, pues ponte a jugar. Ponte a jugar. Recuerda juegos que te gustaban. Algún juego que te gustara en algún momento. El pilla-pilla, el escondite, el no sé qué. Juega aunque sea contigo mismo solo. Jugar te hace retrotraerte a tu infancia. Hazlo. Yo descubrí el Playmobil con 15 años. O sea, no lo conocía. Y a mí me encantaba también. Y me ponía a jugar, recuerdo, con mi prima, una prima pequeña que era la dueña de los Playmobil, y me ponía a jugar con ella y armábamos cosas y nos pasábamos horas y horas ahí jugando. Yo tenía 15 años, ya tendría, no sé, 6, 7 años, no sé. Y ahí estábamos armando Playmobiles y divirtiéndonos. Súper bien. Y yo me lo pasaba increíble. Los rompecabezas, me encantan los rompecabezas, o sea, poder jugar, armar un rompecabezas me parece fenomenal, tener ese tiempo, esa paciencia, ponerte ahí un día, luego otro día y estar 10 días, 20 días, 30 días armando un rompecabezas, fantástico, fantástico. Todos estos juegos, todas estas cosas que nos permitan pasar un tiempo contigo, con tu ego, con tu parte infantil, es lo que te va a beneficiar para volver a conectar con esa sensación de lo que me gusta. ¿Sí? Y ese ego maltratado, culpabilizado, satanizado, criminalizado, se va a volver un aliado, una parte que vas a poder reintegrar en tu existencia en vez de simplemente echarle la culpa. Eso es lo que yo creo. Es lo que siento y es lo que tengo para compartirte. Muchas gracias, espero que te haya funcionado esto, espero que te funcione. Si tienes, vuélvelo a ver, si no has entendido todo, si quieres copiar los ejercicios, pausas, vuelves a escribir las ideas, esto, aquello, y lo que se te ocurra a ti, gracias a esto, apúntatelo. Pausa el vídeo, apúntalo y ponlo en marcha. Hazlo ahora mismo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.